La copa no se movía sola. Testimonio contado por Ángel Morales, 2018, Guadalajara, Jalisco. Siempre pensé que el juego de la copa era una tontería. Lo típico que se inventan los adolescentes para asustarse entre ellos. Hasta que lo jugamos. Hasta que vi lo que ninguno de nosotros pudo explicar. Hasta que dejó de ser un juego. Tenía 17 años cuando ocurrió. Estudiaba el último semestre de la prepa en una escuela particular de Guadalajara. Era viernes, teníamos clase libre y un salón vacío. Éramos 5, Mariana, Diego, Tania, Julio y yo. Mariana fue la que llegó con la idea. Traía una hoja blanca, un plumón negro y una actitud que rayaba entre la emoción y la burla. Vamos a jugar a la copa. Dicen que sí funciona si no te ríes. Dibujó el alfabeto en la hoja, los números, y en las esquinas escribió sí, no y adiós. Luego sacó una copa de vidrio de su mochila. Ni pregunté de dónde la sacó. Entre todos empujamos las bancas para hacer un círculo alrededor del escritorio donde pusimos el tablero improvisado. Pero neta hay que tomarlo en serio, dijo Mariana. Si no, no se mueve. Y no se vayan sin decir adiós, ¿ok? Lo decía con una sonrisita que no le creí. Nadie se lo tomó en serio. Nadie, hasta que comenzó. Pusimos los dedos índices sobre la base invertida de la copa. Tania apagó las luces del salón y solo quedó la luz del pasillo colándose por la rendija de la puerta. Mariana fue la primera en hablar. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Se sintió eterno, aunque apenas pasaron unos segundos. ¿Hola? Dijo de nuevo. La copa se movió. Yo sentí como nuestros dedos se deslizaban con ella, pero ninguno presionaba. Era un movimiento firme, como si alguien desde abajo jalara el vidrio. Se fue directo a la palabra sí. Nadie dijo nada. Diego soltó una risita nerviosa. No se pasen, dijo. ¿Quién lo movió? Yo no, respondió Julio. Yo tampoco, dijo Mariana. Su voz ya no sonaba burlona. ¿Cómo te llamas? Pregunté, casi sin darme cuenta. La copa empezó a moverse otra vez. Primero una A, luego una N, luego una A. ¿Ana? Murmuró Tania. La copa fue directo así. ¿Cuántos años tienes? Preguntó Diego, un poco más animado. 1. 3. ¿Estás aquí con nosotros? Preguntó Mariana, más seria. Sí. ¿Estás muerta? Dijo Julio, bajito. La copa no se movió. Luego, lentamente, se deslizó hacia sí. Y luego, por primera vez, hacia no, y después se quedó quieta. Nos miramos entre todos. No le entendí, dije. Yo tampoco, dijo Mariana. Pregúntale otra cosa. ¿Dónde estás? Preguntó Tania, y la copa empezó a escribir. ATRAS. Tania gritó y se hizo para atrás. Yo me giré de golpe, pero no había nada. Solo la ventana cerrada. Nadie estaba detrás de nosotros. O eso creímos. ¿Jugamos otra cosa? Sugirió Diego, ya incómodo. No, dijo Mariana. No hemos dicho adiós. Ya, no pasa nada, dijo Julio, y quitó su dedo de la copa. No. Gritó Mariana. Primero dile adiós, pero Julio ya estaba guardando su mochila. Mariana colocó su dedo de nuevo en la copa y preguntó, ¿podemos despedirnos? Nada. Ana, nada. ¿Quieres que nos vayamos? La copa se fue directo a no. Ya. Ya no es chistoso, dijo Diego, apartando su mano. Ya nos vamos. Y entonces, la copa se quebró, no se cayó. No la empujamos. Simplemente se partió en dos, con un sonido seco y claro. Todos nos levantamos. Mariana gritó, Tania empezó a llorar. Yo no supe qué hacer. Solo recogí mi mochila y salí del salón. Nadie dijo adiós. La siguiente semana, las cosas cambiaron. No sé cómo explicarlo sin que pienses que estoy loco, pero te juro que fue real. A Mariana la suspendieron porque tuvo un ataque de ansiedad en clase. Dijo que alguien la estaba mirando desde la esquina del salón. Pero cuando todos volteamos, no había nadie. Tania dejó de ir a la escuela. Su mamá nos dijo que no quería salir de su cuarto, que le tenía miedo al espejo porque decía que veía una niña atrás de ella. Su papá la llevó con un psicólogo. Diego chocó con su moto 2 días después. No fue grave,
pero jura que una niña se le atravesó en plena calle, y por eso se desvió. Julio desapareció, no físicamente. Él seguía yendo a clases, pero ya no era él. Llegaba con la mirada perdida, callado, pálido. No saludaba, no hablaba con nadie. Un día, Mariana lo enfrentó. ¿Estás bien? Y él le dijo, ella ya no me deja dormir. Lo que pasó después. Un mes después, una señora se presentó en la escuela. Era la abuela de Julio. Fue directamente con la directora, pidiendo hablar con los maestros. Dijo que su nieto se estaba comportando raro desde hacía semanas. Que hablaba solo. Que decía que una niña se sentaba en su cama por las noches. Que le decía cosas. Que le pedía que jugara con ella. Que lloraba mientras dormía. Fue entonces que Mariana me buscó. Me dijo que teníamos que hacer algo. Que no podíamos dejarlo así. Nos citamos en su casa. Ella trajo la misma hoja del juego. Puso una nueva copa. Me temblaban las manos al poner mi dedo. Mariana también estaba nerviosa, pero decidida. Solo vamos a despedirnos, me dijo. Nada más. Pusimos nuestros dedos. Ella preguntó, ¿Ana? ¿Sigues aquí? Sí. ¿Por qué no te has ido? La copa empezó a escribir. NOJUGAMOS. ¿Qué quieres? AMIGO. Julio. SI. ¿Vas a dejarlo en paz y decimos adiós? Silencio. Luego, TARDE. ¿Podemos hacer algo para que te vayas? DILE. Que le diga que. La copa giró en círculos. Rápido. Luego se quedó quieta. Dile que, Ana. Entonces la copa salió volando. No rodó. Voló hacia el otro lado de la habitación y se estrelló contra la pared. Mariana gritó. Yo me levanté de un salto. Y ahí fue cuando lo vimos. Una manita marcada sobre la ventana. Una mano pequeña, como de niña. Al otro lado del vidrio. Pero no había nadie afuera. Estábamos en el segundo piso. Epílogo. Julio fue internado en un hospital psiquiátrico. Dicen que hablaba con alguien invisible y que se negaba a dormir. Decía que si dormía, ella se metía en sus sueños y lo mordía. Nunca volvió a la escuela. Mariana se cambió de ciudad. Tania también. Yo me quedé. He intentado seguir con mi vida. Pero a veces, al dormir, siento una presencia en mi cuarto. Siento que alguien se acuesta en mi cama y me respira en la nuca. Desde entonces, ya no tengo espejos en mi casa, y jamás volví a jugar a la copa. No cierres los ojos si jugaste a la copa. Testimonio contado por Renata Vargas, Morelia, México, 2014. Yo era de las que se burlaban de todo lo paranormal. Fantasmas, brujas, posesiones, todo me parecía parte de películas baratas. Pero desde esa tarde, no he vuelto a dormir sin dejar una lámpara encendida. Porque cuando cierras los ojos después de ver algo como lo que vi, eso vuelve. Todo empezó en tercero de secundaria. Fue una tarde cualquiera, como cualquier otra. Estábamos en la escuela, una institución pequeña y antigua en el centro de Morelia. Esa semana nos dejaron sin clases por una actividad cultural, pero los salones seguían abiertos para quien quisiera quedarse a hacer trabajos o ensayar. Mis amigos y yo decidimos quedarnos a hacer tarea. En realidad, no hicimos nada productivo. Éramos 4, Ana, Israel, Saúl y yo. A las 4 de la tarde ya no quedaba casi nadie en la escuela. Los pasillos estaban vacíos, las luces apagadas. El eco de nuestros pasos era lo único que se oía. Nos encerramos en el salón 2B, el que estaba al final del pasillo. ¿Y si jugamos a la copa? Sugirió Ana, medio en broma. ¿Tú traes una ouija o qué? Le dijo Saúl. No, pero podemos hacerla con papel y una copa, ¿no? Yo solté una risa, pero Ana ya estaba sacando una hoja blanca de su cuaderno. Hizo el abecedario con su pluma azul, los números del 0 al 9 y, en las esquinas, escribió sí, no y adiós. Usamos una copa de vidrio que había en una de las vitrinas del laboratorio. No sé quién la tomó, pero ahora pienso que eso fue el primer error, robarla de ahí. Apagamos las luces del salón. Solo dejé encendida la lámpara de mi celular, apuntando al tablero. Todos pusimos nuestros dedos sobre la copa. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Ana. Silencio.
¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros? Nada. ¿Nos pueden escuchar? La copa se movió. No un brinco ni un golpe. Deslizó suavemente hacia sí. Saúl soltó una risa nerviosa. Israel se apartó. Ya, no manchen. ¿Quién la movió? Nadie, dije. Yo sentí como si alguien empujara por dentro. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ana. ¿Eren? ¿Como el de Sinjeki? Se burló Saúl. La copa no respondió. Solo se quedó quieta. ¿Cuántos años tienes? 1 mujer o hombre. MUJER. ¿Estás muerta? SI. ¿Cómo moriste? AQI. Nos miramos los cuatro. Nadie habló por unos segundos. ¿Aquí en la escuela? Preguntó Ana. SI. ¿En este salón? SI. ¿Cuándo? 9-8-7. Ana se quedó pálida. Israel ya no quiso seguir. Se levantó, fue a la puerta, y no pudo abrirla. Está cerrada con seguro, dijo. Pero no hay seguro por dentro. Fui a ayudarle. Giré la perilla varias veces. Estaba completamente atorada, como si algo del otro lado la presionara con fuerza. No se abre, dije. Algo la está empujando. En ese momento, la copa empezó a moverse sola. Ya no teníamos los dedos encima. Y aún así se movía. Hizo un recorrido en círculo sobre el papel. Después se fue a las letras. NOSVN. ¿Quién nos ve? Preguntó Ana, ya temblando. ERN. ¿Qué quieres? JUGAR. ¿A qué? Silencio. Saúl sacó su celular, con la linterna encendida. Apuntó a una esquina del salón. Se le cayó el teléfono de inmediato. Todos nos levantamos. ¿Qué viste? Grité. Una niña, respondió. Parada ahí, mirándome. Nadie quería voltear. Tomé su celular, pero cuando alumbré la esquina, no había nadie. O eso pensé. Cuando me acerqué para comprobarlo, sentí un cambio repentino en la temperatura. El aire estaba denso, como si costara respirar. Empecé a temblar. Regresé al círculo. Hay que decir adiós, dije. Ya no está padre esto. Nos acercamos de nuevo. Ana, con la voz quebrada, preguntó, ¿nos dejas ir? NO. ¿Por qué? La copa comenzó a moverse. MEDJARONSOLA. ¿Quién? LAPROFE. La copa giró en círculos. Dile adiós, dile adiós. Gritó Israel. Ana gritó, adiós. La copa se detuvo en seco. Saúl tomó el papel y lo rompió. Yo agarré la copa y la lancé contra la pared. Se quebró. Entonces, la puerta se abrió sola. Nos salimos corriendo del salón. Corrimos por los pasillos sin mirar atrás. Llegamos al patio y ahí fue donde Israel se detuvo. ¿Vieron lo que estaba en el vidrio? ¿Qué? Le pregunté, sin aire. En la ventana, había alguien viéndonos. Nadie quiso regresar a comprobarlo. Días después, a Ana la encontraron dormida en el baño de su casa. No quiso contar lo que le pasó, pero su mamá nos dijo que hablaba dormida, en voz de niña. Decía, te toca jugar a ti, ahora tú te quedas. Saúl dejó de venir a la escuela por 2 semanas. Cuando volvió, traía una libreta en la que había escrito el nombre Eren como 100 veces, con tinta roja. Israel, no lo volvimos a ver. Su mamá dijo que lo internaron porque decía que una niña vivía dentro del closet y lo llamaba por su nombre cada noche. Y yo fui a buscar en los archivos viejos de la escuela. La secretaria de Intendencia me dejó ver unos documentos antiguos. Encontré un reporte de 1987. Una niña llamada Eren murió encerrada en el Salón 2B durante un incendio. Era nueva. Nadie la conocía bien. Según el documento, la maestra la dejó sola por un castigo. Cuando volvió, el fuego ya había comenzado y el humo llenó el salón. Eren murió asfixiada. La parte más extraña es que nadie reclamó el cuerpo. Sus padres nunca se presentaron. El acta solo tenía su nombre. Hoy, han pasado 10 años. No volví a jugar a la copa. Nunca más. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo a una niña parada en una esquina. Con el uniforme antiguo de la escuela. Con la mirada clavada en mí. Y sé que no se ha ido. Porque cuando alguien juega a la copa y no se despide bien, ella elige a uno para quedarse con él. Yo tuve suerte. Israel, no.
No debimos jugar a la copa ahí arriba. Testimonio contado por David Ríos, Iztapalapa, Ciudad de México, 2011. Yo tenía 14 años cuando ocurrió. Fue en un edificio de interés social, de esos de 5 pisos, viejos, con escaleras que huelen a humedad y azoteas llenas de tiliches olvidados. Vivía con mi mamá en el departamento 403, en Iztapalapa. Todo empezó porque mi vecino Kevin, que era 2 años mayor, dijo que quería probar algo en la azotea. Según él, su primo había jugado a la copa y vio cosas raras. Yo no le creía, pero me moría de curiosidad. Así que acepté. Nos juntamos un sábado por la noche. Éramos 5, Kevin, su hermana Samantha, su amigo Omar, un chavo callado que se llamaba Luis y yo. Subimos a la azotea con mochilas, cobijas, una linterna y una hoja blanca. Samantha llevó una copa pequeña de vidrio. Ella ya lo había jugado antes, según dijo, pero ahora sí hay que hacerlo bien, nos advirtió. Si no decimos adiós, se queda. ¿Quién se queda? Le pregunté, medio burlándome. Lo que se haya metido, respondió. Nos reímos. La neta, nadie pensó que fuera real. Dibujamos el tablero en la hoja, alfabeto, números, sí, no y adiós. Pusimos la copa al centro, invertida. Cada quien colocó su dedo índice. La azotea estaba fría, pero no tanto. Era más el silencio lo que pesaba. Desde ahí arriba se veía toda la colonia. El viento movía las lonas de los tendederos abandonados y el foco de la escalera parpadeaba como si fuera película de miedo. Kevin preguntó, ¿hay alguien aquí? Nada. ¿Nos estás escuchando? Silencio. ¿Quieres hablar con nosotros? La copa se movió. Yo la sentí vibrar bajo mis dedos. No fuerte, pero como si la empujara alguien desde abajo. Se deslizó hacia sí. Nadie dijo nada. ¿Cómo te llamas? Preguntó Samantha. D-A-N-I-A. ¿Cuántos años tienes? 1-0. ¿Estás sola? N-O. ¿Con quién estás? C-O-N-L-L-O. ¿Quién es él? S-I-N-N-O-M-B-R-E. ¿Qué quieres? La copa se quedó quieta. Luego empezó a girar en círculos, despacio. Después se fue directo a T-U-M-A-N-O. Yo aparté la mano. Ya estuvo. Dije, no, espérate, me detuvo Kevin. No hemos dicho adiós. Yo no quería seguir. Algo se sentía raro. Pesado. Como si el aire apretara el pecho. Dile que ya, dije. Ya, por favor. Samantha preguntó, ¿podemos despedirnos? N-O. ¿Qué necesitas? La copa se movió. U-N-O. ¿Uno qué? U-N-O-S-E-Q-E-D-A. Yo me levanté. No, ya. Esto no es un juego. Luis también quitó el dedo. Pero la copa no se detuvo. Se siguió moviendo sola. Kevin quiso grabarlo con su celular, pero en cuanto abrió la cámara, el celular se apagó por completo, aunque tenía batería. Samantha intentó decir adiós en voz alta, una y otra vez. Pero la copa se desplazaba de forma errática, marcando letras sin sentido. En eso, se apagó el foco de la escalera. La azotea quedó en penumbra. Solo teníamos la linterna, y en ese momento, empezamos a escuchar pasos abajo. Pisadas lentas que subían por la escalera. Nadie subía, no había vecinos, y los pasos no se detenían. ¿Hay alguien ahí? Gritó Kevin. No hubo respuesta. Entonces Omar se asomó por las escaleras. Apenas bajó 2 escalones, salió corriendo. Viene subiendo alguien. Gritó. Pero no tiene cara. Todos corrimos hacia la puerta de salida. Luis empujó con fuerza, pero estaba cerrada. Por dentro. Con seguro. Desde afuera, estábamos atrapados. La copa en el centro de la hoja vibraba sin que nadie la tocara. Dile adiós. Gritó Samantha. Ya, dile adiós. Kevin se acercó. Puso la mano sobre la copa. Adiós, adiós, adiós. La copa se detuvo. Solo se detuvo. Y, sin más, se partió en 2. La hoja blanca empezó a arder. No una llama grande, pero se quemó desde el centro hacia las orillas, como si algo invisible la consumiera. Y entonces, la puerta se abrió sola. Salimos corriendo. Bajamos los 5 pisos sin parar, sin mirar atrás. Nadie habló hasta estar afuera del edificio. Lo que pasó después, esa noche no dormí.
Tuve pesadillas con una niña sin ojos que me decía mi nombre al oído. Me desperté empapado en sudor. En la pared de mi cuarto, escrita con crayón rojo, estaba la palabra, quédate. Mis papás dijeron que fue una broma, que me estaba sugestionando, pero Luis no volvió a ser el mismo. En la escuela se la pasaba callado, mirando hacia las esquinas. Una vez, en plena clase, se paró gritando que la niña estaba ahí. Lo suspendieron. Lo llevaron con un sacerdote. Kevin enfermó. Literalmente. En una semana perdió 5 kilos. Su mamá lo llevó al hospital porque vomitaba cada madrugada a las 3 de la mañana. Los doctores no encontraron nada físico. Solo dijeron que estaba estresado. Y Samantha desapareció una noche. Su mamá dijo que fue al baño y ya no regresó. Encontraron la tapa del excusado abierta, la ventana abierta y un rasguño en el azulejo. Nadie la ha visto desde entonces. Omar se mudó a Chiapas con sus abuelos. Nunca volvió a mencionar lo que vio en la escalera. Yo he seguido mi vida, pero a veces, cuando subo por las escaleras del edificio, escucho esos mismos pasos. Suben, despacio, siempre suben, y cuando los escucho, nunca volteo, porque si volteo, sé que va a estar ahí, y sé que me va a elegir a mí esta vez. El espíritu que respondió no era humano. Testimonio contado por Camila Duarte, 2009, Durango, México. Crecí en un internado de monjas. No porque fuera huérfana, sino porque mi mamá trabajaba en Estados Unidos y no podía tenerme con ella. Desde los 7 años viví allí, hasta los 17. 10 años encerrada en ese edificio viejo, frío, silencioso. Aprendí a obedecer, a no hablar en voz alta y a ignorar los ruidos nocturnos. La historia que voy a contar ocurrió cuando tenía 15 años. En ese momento, ya no le tenía miedo a nada de lo que pasaba ahí. Me sabía de memoria los pasillos oscuros, los cuartos con techos altos y los retablos con santos agrietados. Nada me sorprendía. Hasta que jugamos a la copa. Fue idea de Estefanía, mi compañera de cuarto. Estaba obsesionada con lo paranormal. Tenía una libreta con recortes de posesiones, exorcismos, fotos de fantasmas. Un día me dijo, dicen que aquí, en el cuarto 3, se apareció una vez una monja colgada del ventilador. Me reí. ¿Quién te dijo eso? Una exalumna que vino en el aniversario. Dijo que jugó a la copa y una monja se le metió en el cuerpo. ¿Qué invento? ¿Y si lo intentamos? Pensé que sería divertido. Peligroso, pero no por los fantasmas, sino por las reglas del internado. Si nos cachaban haciendo eso, nos expulsaban. Pero la adrenalina ganó. Reunimos a 2 más, Laura y Noemí. Las 4 nos encerramos en el cuarto 3, que se usaba como bodega. Olía a polvo y madera vieja. Lo limpiamos, pusimos una colchoneta en el piso y cerramos la puerta con seguro. Estefanía llevó una hoja blanca con el abecedario, los números, sí, no y adiós. Tomó una copita del comedor. Tenía nervios en la voz, pero sonreía como si esperara algo. Apagamos la luz. Solo usamos una vela que robamos de la capilla. Su llama proyectaba sombras temblorosas en las paredes altas del cuarto. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Estefanía. Silencio. ¿Quieres hablar con nosotras? La copa se movió. Yo sentí el tirón. No fue sutil. Fue como si alguien la empujara con enojo. ¿Cómo te llamas? SORLA. ¿Fuiste monja aquí? NO. ¿Viviste aquí? SI. ¿Cuándo? 1-8-6-4. Nos miramos entre todas. El internado era viejo, pero no sabíamos que existía desde ese siglo. Estefanía siguió preguntando. ¿Qué te pasó? MENCRRARON. ¿Quién? LASLLAS. ¿Qué es eso? La copa se detuvo. Luego comenzó a girar rápido. Muy rápido. Dile que pare, susurró Laura. ¿Quieres decirnos algo?, preguntó Estefanía, nerviosa. La copa se fue directo a ESTFANIA. Ella soltó la copa. Ya. No quiero seguir. Espera, dije. Hay que decir adiós primero. La copa temblaba sola, sin dedos encima. Noemí intentó tomarla, pero se quebró sin que nadie la tocara. La vela se apagó. El cuarto quedó en total oscuridad, y entonces la puerta se abrió sola. Laura gritó.
Yo encendí la linterna del reloj digital que tenía. En la puerta no había nadie. Pero el pasillo olía a incienso podrido. Como iglesia abandonada, volvimos a nuestro cuarto sin hablar. Esa noche, a las 3:17 de la mañana, Estefanía se levantó gritando. Me despertó de golpe. Estaba parada frente al espejo, con los ojos en blanco, susurrando algo en latín. Noemí prendió la lámpara. Estefi, ya. Vente a acostar. Ella se giró. Pero no era su cara, era su rostro, sí, pero sus gestos, su mirada, su forma de parpadear, no era ella. Se acostó sin decir más. La siguiente noche, Estefanía no se levantó, pero el espejo empañó por dentro. Y alguien escribió desde adentro, ya es mía. Días después, Estefanía dejó de comer. No respondía a su nombre. Le hablábamos y solo se quedaba viendo al techo. Las monjas pensaron que estaba deprimida. La llevaron con la Madre Superiora. Esa misma noche, escuchamos gritos en su oficina. La madre salió llorando. Dijo que era un caso de ataque psicológico. Pero a los días la internaron en un hospital psiquiátrico. Laura se fue del internado. Sus papás la cambiaron de ciudad. Noemí dejó de hablar. Literalmente. No volvió a emitir una palabra, y yo fui llamada por una monja. Me llevó a una pequeña oficina donde tenían los archivos originales del convento. Me mostró una hoja amarillenta con caligrafía antigua. Nombre, Sorella Zamudio. Ingreso, 1863. Diagnóstico, posesión confirmada. Destino, confinamiento perpetuo. Observación final, no era humana. Me dijo que no volviera a jugar a la copa. Que hay nombres que se quedan dormidos por siglos. Que algunos no buscan hablar, buscan volver a entrar. Y que cada que alguien juega a la copa sin cerrar bien, uno de esos nombres despierta. Nunca estábamos solos en el turno de la noche. Testimonio contado por Andrés Esquivel, Chihuahua, México, 2016. Trabajé durante 3 años como guardia nocturno en una oficina gubernamental antigua, de esas que se sienten más museo que espacio laboral. El edificio tenía techos altos, puertas de madera con bisagras pesadas, vitrales en los pasillos y un archivo muerto que olía a humedad y tiempo detenido. Nunca me habían pasado cosas raras. Hasta que una noche decidimos hacer la estupidez más grande de nuestras vidas, jugar a la copa en la oficina. Fue un viernes. Había cambio de guardia y se quedó conmigo Ernesto, un chavo nuevo, y la recepcionista del turno nocturno, Marisol. Éramos 3. Y ya sabes cómo es la madrugada, el aburrimiento da paso a la curiosidad. Ernesto sacó el tema. ¿Sabían que en este edificio se suicidó un contador en los 80? Marisol frunció el ceño. ¿Quién te dijo eso? Mi primo. Dice que trabajó aquí. Que un tipo se colgó en el archivo muerto. ¿Y por qué? Porque encontró algo que no debía. Nos quedamos callados un momento. La oficina estaba en completo silencio, salvo por el reloj del área de espera. ¿Y si le preguntamos? Dijo Ernesto, sonriendo. ¿A quién? Le dije, medio riéndome, al que se colgó. ¿Estás loco o qué? Jugando a la copa. Marisol se levantó y fue por una hoja de papel. Ernesto trajo una taza de vidrio del comedor. Yo los miré en silencio. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea. Pero no dije nada. Pusimos las letras y los números en el papel. Sí, no y adiós en las esquinas. Colocamos la taza boca abajo al centro. Era la 1:46 de la mañana. ¿Hay alguien aquí? Preguntó Ernesto. Nada. ¿Quieres hablar con nosotros? Silencio. ¿Estás en esta oficina? La taza se movió. Se fue lento hacia sí. No puede ser, dijo Marisol. ¿Quién lo movió? Nadie, contesté. Yo sentí como empujaba desde el fondo. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Eres el contador? SI. ¿Por qué te quitaste la vida? TNIAQUSALLAR. ¿Qué encontraste? NORADAQI. ¿Qué no era de aquí? ELLLO. ¿Quién es él? La taza se quedó inmóvil. Luego se deslizó bruscamente hacia la palabra no. ¿Podemos ayudarte? NO. ¿Estás atrapado? SI. ¿Qué podemos hacer? La taza tembló. Empezó a girar sola. Ernesto apartó la mano. Marisol también. Yo me quedé congelado. La taza seguía girando.
y entonces se detuvo, y se movió lentamente hacia Teu. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Teu, 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 Teu. La taza marcaba mi nombre una y otra vez. ANDRS. 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 Ya basta. Grité. Dile adiós. Marisol puso la mano de nuevo sobre la taza. ¿Podemos despedirnos? NO. ¿Qué quieres? JUGARMAS. No. Gritó Ernesto. Ya no. Intentó romper la hoja, pero la taza se levantó sola y le cayó en la mano. Le dejó un corte profundo. Sangró en el papel. Yo la agarré y la aventé lejos. Se quebró contra el piso. En el mismo instante, todas las luces del piso parpadearon. Las computadoras encendidas se apagaron. La radio del velador comenzó a sonar, sola, aunque estaba desconectada, y en el fondo, escuchamos una voz. Grave, lenta, imposible. No se juega, sin pagar. Después de eso, Ernesto renunció esa misma semana. Dijo que sentía una presencia siguiéndolo en su casa. Que escuchaba su nombre en el refrigerador. Que veía su reflejo moverse cuando él no lo hacía. Marisol empezó a tener lapsos de pérdida de memoria. Decía que despertaba en el suelo, con tierra en las manos. Su mamá la llevó con una curandera. Le dijeron que algo se le había pegado en el alma, y yo seguí. No por valiente, sino porque no tenía otra opción. Pero ya no paso por el archivo muerto, porque cada noche alguien lo abre desde adentro, y si te acercas, puedes oír el rasguño de una taza de vidrio arrastrándose sobre el piso. Alguien ya había jugado antes, y no cerró el juego. Testimonio contado por Emiliano Ortega, Valle de Bravo, México, 2013. Tenía 16 años cuando fuimos al viaje de fin de cursos. Mi grupo se organizó para rentar una cabaña en Valle de Bravo, rodeada de bosque, lejos del pueblo. Al principio fue todo fiesta, risas, fogatas. Pero en la segunda noche, cometimos un error. Era tarde, pasaban de las 12. Éramos 8 amigos en total, pero esa noche solo quedamos 5 despiertos: Vanessa, Diego, Carla, Ricardo y yo. Estábamos aburridos, sentados alrededor de una fogata a medio apagar. Fue Carla quien dijo: aquí sería perfecto para jugar a la copa. Todos volteamos a verla. ¿A poco sí crees en eso? Preguntó Diego. No, respondió. Pero dicen que aquí, en esta zona, antes había casas de retiro donde hacían rituales. ¿Y si mejor ponemos música? Dije, queriendo cambiar de tema, pero ya era tarde. Vanessa sacó una hoja de su mochila, una pluma y una copa de cristal que había en la cocina. Hizo el alfabeto en círculo, los números, y escribió sí, no y adiós en los extremos. Nos sentamos en círculo en la sala de la cabaña, entre las sombras proyectadas por la chimenea moribunda. El ambiente se sentía distinto. Como si el aire estuviera más pesado. Colocamos la copa en el centro. Pusimos los dedos. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Carla. Nada. ¿Nos estás escuchando? La copa se movió, lenta, como si despertara después de mucho tiempo. Se fue así. ¿Cómo te llamas? LUZ. ¿Eres buena o mala? La copa no respondió. Solo tembló. Luego marcó NOSOYYA. ¿Qué significa eso? Ya que YANOSOYLLA. Un silencio incómodo llenó el cuarto. ¿Estás atrapada aquí? SI. ¿Quieres ayuda? TARDE. ¿Por qué? PORQEVINE. ¿Quién viene? ELQEJUGOPRIMRO. Se nos heló la sangre. Todos nos miramos. Nadie decía nada. ¿Dónde está? ENLSOTANO. ¿Hay sótano aquí? Nos levantamos y buscamos. Junto a la cocina, detrás de una alfombra vieja, había una trampilla con un candado oxidado. Ricardo forzó la cerradura con un cuchillo y se abrió. Bajamos con linternas. Era un cuarto pequeño, sin muebles, con una silla de madera en medio. En la pared, con lo que parecía sangre seca, estaba escrito: no terminé. Esa noche, volvimos a la sala, aterrados. La copa estaba donde la dejamos, pero ahora estaba al revés. Nadie la había tocado. Vanessa se acercó con cautela. ¿Luz? ¿Sigues aquí? La copa no se movió. ¿Podemos despedirnos? Nada. ¿Nos das permiso de cerrar?
SIGAN, que sigamos que, ELJUEGO. La copa empezó a moverse sola. Nadie tenía los dedos sobre ella. RICARDO. Él se apartó. Empezó a decir que se sentía mal, que no podía respirar. Se fue al baño y vomitó. Ya basta. Grité. Se acabó el juego. Tomé la hoja y la rompí. Tomé la copa y la lancé contra la chimenea. Se hizo trizas. En ese instante, la puerta principal se azotó. Las ventanas vibraron. Las luces parpadearon. Y desde el sótano se escuchó un grito. No humano. No animal. Algo hueco, como si viniera del fondo de la tierra. Todos salimos corriendo de la cabaña. Dormimos en el auto esa noche, con el motor encendido y las luces altas. Nadie se atrevió a regresar. Días después, Ricardo fue hospitalizado por ataques de pánico. Decía que una figura lo miraba desde el rincón de su cuarto. Su mamá dijo que hablaba solo en la madrugada, como si repitiera frases extrañas. Vanessa soñaba todas las noches con una mujer sin rostro que le pedía que bajara al sótano a terminar el juego. Carla desapareció una semana después. Su celular quedó encendido. Solo repetía una nota de voz con una voz femenina que decía, yo no me fui, y yo no volví a jugar a nada. Hasta hoy sigo sin entender si lo que invocamos era un espíritu o algo más viejo. Solo sé que si encuentras una cabaña con un sótano oculto y una copa quebrada, vete, porque alguien jugó primero, y no cerró el portal. Desde que jugamos en el salón de religión, ya nada fue igual. Testimonio contado por Renata Torres, Ciudad de México, 2012. Nunca pensé que mi último año de preparatoria iba a terminar como terminó. Ni en pesadillas me habría imaginado que algo tan inocente como jugar a la copa pudiera desencadenar lo que pasó. Siempre fui escéptica, la típica que se ríe cuando alguien dice que vio un fantasma o sintió una presencia. Pero eso fue antes de lo del salón de religión. Estudiaba en un colegio católico, en el sur de la Ciudad de México. Uno de esos lugares con vitrales en los pasillos, crucifijos en cada salón y reglas estrictas que parecían salidas de los años 50. Era un colegio enorme, de esos antiguos con sótanos, capillas internas y edificios que rechinaban cuando soplaba el viento. Desde siempre había rumores de apariciones, la monja que se asomaba por la ventana, la niña que lloraba en los baños, un sacerdote que nunca se fue. Cosas que contaban las de secundaria para asustar a las nuevas. Yo no creía en nada de eso, hasta que jugamos. Todo empezó un viernes por la tarde. Tuvimos una clase cancelada y nos quedamos 5 compañeras en el colegio, Fernanda, Brenda, Majo, Daniela y yo. Estábamos en la biblioteca, haciendo tiempo hasta que llegaran por nosotras. Fernanda sacó una hoja del cuaderno, dibujó el abecedario, los números y escribió las palabras sí, no y adiós. Todos nos reímos. ¿Qué haces? Le pregunté. Vamos a jugar a la copa. Aquí no, dijo Brenda. Nos puede ver la hermana Eugenia. ¿Y si lo hacemos en el salón de religión? Está vacío y nadie pasa por ahí a esta hora. Aceptamos. Por tontería. Por aburrimiento. Por no querer parecer miedosas. Subimos al tercer piso, donde estaba ese salón que casi no se usaba. Tenía vitrales oscuros, una cruz grande al fondo y estanterías con Biblias antiguas. El lugar olía a incienso viejo. Cerramos la puerta y pusimos la hoja en una de las mesas largas. Brenda sacó una copa de plástico duro de su botella de agua. Eso no va a funcionar, dije. Claro que sí. Lo importante es lo que uno pone, dijo Fernanda. La energía. Nos sentamos alrededor, con las mochilas en el suelo y los dedos sobre la copa. ¿Hay alguien aquí? Preguntó Daniela. Nada. ¿Nos estás escuchando? Silencio. ¿Quieres hablar con nosotras? La copa se movió. Lenta, pero clara. Se fue así. Todas nos reímos nerviosas. Majo se apartó. No, ya. ¿Quién la movió? Nadie, dijo Fernanda. Yo apenas la estaba tocando. ¿Cómo te llamas? Preguntó Brenda. Maria. ¿Eres una monja? SI. ¿Qué haces aquí? ESPRO. ¿A quién? ALLLO. ¿Quién es él? ELQNOSLIBRA. Nos miramos. Nadie entendía. El ambiente se había vuelto denso. Ya no parecía un juego,
¿Estás atrapada? S.I. ¿Por qué? NEQEDSUANDOJUGARON. ¿Qué jugaron? LACOPA. ¿Quién la jugó? ANTS. Cuando antes, 1.9-6-2. ¿Te pasó algo? La copa comenzó a temblar. MLLEVO. ¿Quién? La copa empezó a moverse tan rápido que se salió de la hoja. Rodó hasta caer al piso. Ya. Dije, levantándome. Hay que decir adiós, pero la hoja estaba arrugada. No se podía leer. Fernanda intentó alisarla, pero se rompió por la mitad. La copa ya no estaba. Desapareció. La buscamos por el suelo, por las esquinas del salón, pero no apareció. Ya basta, dijo Majo, al borde del llanto. Esto no fue gracioso, y entonces la cruz de madera del fondo cayó al piso con un estruendo seco. Salimos corriendo. El lunes siguiente, la hermana Eugenia preguntó quién había entrado al salón de religión el viernes. Nadie dijo nada. Solo mencionó que se habían encontrado la cruz en el suelo y un mensaje escrito en la pizarra. No se debe jugar con lo que no entienden. Ese día, Fernanda se desmayó en el recreo. Dijo que sintió que alguien le hablaba en el oído. Que le decían que ella ya no estaba sola. A Brenda la encontraron llorando en el baño, sin poder hablar. Estaba en posición fetal. Solo repetía una palabra, perdón. Majo dejó de venir a la escuela, y Daniela empezó a tener episodios raros. Una vez, en clase, empezó a escribir con los ojos cerrados. Su cuaderno se llenó de frases sin sentido. O eso pensábamos, hasta que un sacerdote de la escuela las vio y dijo que estaban en latín antiguo. Decían, ella fue marcada. La puerta ya está abierta. Nadie la cerró. Lo que me pasó a mí, una semana después del juego, soñé que estaba en el mismo salón. Todo estaba oscuro, menos la mesa. En el centro, la copa que desapareció. Estaba rota. Y frente a mí, una figura con hábito, sin rostro, que murmuraba cosas que no podía entender. Cuando me acerqué, me señaló el pecho. Me desperté con un moretón en forma de cruz bajo la clavícula. No le dije a nadie, pero esa noche se encendió sola la lámpara de mi cuarto. Y vi algo en el espejo. Una silueta. Pequeña. Quietecita. Con las manos juntas, como rezando. Pero no tenía cara. Solo una mancha negra en el rostro. Lo que descubrimos. Busqué en los archivos del colegio. Mi mamá era parte del comité de padres y conseguí acceso a una bodega donde guardaban documentos viejos. Encontré un reporte de 1962. Una monja llamada María desapareció dentro del colegio. Se sospechaba que otras 3 estudiantes estaban involucradas. El archivo decía que experimentaron con prácticas prohibidas en el salón de religión. No hubo funeral. No hubo cuerpo. La hoja final tenía una nota escrita a mano. El ritual no se cerró. Aún busca cuerpos nuevos para completar lo que dejó pendiente. Hoy, tengo 28 años. A veces sueño con ese salón. Ya no sé si es el mismo o uno que se parece. Siempre hay alguien esperándome ahí. Sentada en la misma mesa, con la misma copa. Nunca se le ve el rostro. Y siempre que me acerco, solo me dice lo mismo. Te toca. Desde aquel día, ya no volví a un templo, no prendo velas, y jamás volví a jugar a la copa, porque si lo haces, y no dices adiós, alguien se queda con la puerta abierta, y ese alguien, tarde o temprano, vuelve por ti. Nunca fue nuestra casa. Testimonio contado por Laura Armenta, Ciudad de México, 2019. Todo comenzó cuando me mudé con 2 amigos a un departamento en la colonia Portales. Fue justo después de terminar la carrera. Teníamos entre 23 y 25 años y queríamos vivir por nuestra cuenta, sin reglas, sin papás, con libertad. El departamento no era nuevo. Tenía acabados antiguos, paredes de yeso con manchas y una cocina diminuta. Pero la renta era baja y eso lo hacía perfecto. El casero nos dijo que llevaba un año vacío, pero que antes vivía ahí una señora mayor con su hijo. No preguntamos más. Mis roomies eran Marcos y Tania. Éramos amigos desde la prepa. Todo marchaba bien al principio. Nos organizábamos para pagar, para limpiar, para hacer compras.
pero desde el segundo mes empezaron a pasar cosas raras, pequeñas al principio, puertas que se abrían solas, el microondas encendiéndose sin que nadie lo programara, ruidos en la madrugada, como si alguien caminara en la sala, pero sin luces, sin nadie. Tania pensaba que era el viejo refrigerador. Marcos decía que eran ratas. Yo empecé a tener pesadillas. Siempre soñaba con un cuarto que no existía en el departamento. Un cuarto con paredes verdes y un solo foco encendido, colgando del techo. La gota que derramó el vaso fue una noche que nos quedamos los tres viendo películas de terror. Tania, medio en broma, dijo, ¿y si jugamos a la copa, aquí? Le dije. ¿Y si pasa algo? Pues más emoción, dijo Marcos. Ya sabemos que esta casa está rara. Tania trajo una hoja. Dibujó el alfabeto, los números, y escribió sí, no y adiós. Usamos un vaso de cristal de la cocina, boca abajo. Pusimos los dedos. Era la 1:24 de la madrugada. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Tania. Silencio. ¿Alguien quiere hablar con nosotros? Nada. ¿Estás en este departamento? La copa se movió. Fue leve. Un tirón corto, pero lo suficiente para hacernos mirarnos entre los tres. Se fue así. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tania. ELNA. ¿Viviste aquí? SI. ¿Estás sola? NO. ¿Quién más está contigo? La copa tembló. Luego marcó. EL. ¿El quién? NOTINNOMBRE. ¿Estás atrapada? TAMBIN. ¿Qué significa también? NORAPARAMI. ¿El qué? ELDPARTAMNTO. Los tres nos quedamos en silencio. ¿Podemos ayudarte? SALGAN. Ahora, YA. ¿Nos estás advirtiendo? TOCALAPURTA. ¿Qué? TOCALAPURTA. En ese momento, alguien golpeó la puerta del departamento. 3 golpes secos. Fuertes. Nos paralizamos. Marcos se levantó lentamente. Se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. No hay nadie, dijo. Los golpes sonaron de nuevo. Esta vez desde la puerta del balcón. Yo corrí a ver. Abrí las cortinas. No había nadie en el balcón. Solo las macetas movidas. Y en el vidrio, una palabra escrita con algo oscuro. Fuera. Tania quiso romper el papel del juego, pero se le resbaló. El vaso giró solo. Se fue directo a ADIOS y se rompió. No se cayó. No lo tocamos. Se hizo trizas solo. Días después, Marcos comenzó a tener ataques de ansiedad. Decía que escuchaba una respiración fuerte al lado de su cama. Una noche se orinó dormido. Le daba miedo cerrar los ojos. Tania lloraba sin razón. Decía que cada vez que se veía al espejo, su reflejo tardaba medio segundo en copiarle el movimiento. Una madrugada desperté por el sonido de la licuadora. Salí de mi cuarto. Todo estaba a oscuras. En la cocina, la licuadora estaba encendida, sin estar conectada. La desenchufé por completo. Aún así, giraba. Se apagó cuando entré al cuarto de Marcos. Él dormía, pero murmuraba cosas. Acercándome, escuché. Él no se ha ido. Él nunca se fue. Él nunca se fue. El sótano. Una semana después, el casero vino por la renta. Le pregunté directamente, ¿aquí murió alguien? Me miró. Bajó la voz. No oficialmente. La señora murió en el hospital. Pero el hijo desapareció. ¿Cómo que desapareció? Era esquizofrénico. Violento. Una noche gritó cosas y al día siguiente ya no estaba. Nunca lo encontraron. ¿Y la señora? Ella decía que no era su hijo. Que algo se lo había llevado y le dejó el cuerpo vacío. Después de eso, cerraron el sótano del edificio. Nunca más se abrió. Ni siquiera figura en el plano. Yo no sabía que el edificio tenía sótano. Esa misma noche, escuchamos pasos debajo del piso, como si alguien arrastrara cadenas o muebles, golpes suaves, luego más fuertes, y finalmente, un grito de hombre, no de terror, de rabia. La última noche, intentamos quedarnos todos en el mismo cuarto. Cerramos con llave. Pusimos un mueble detrás de la puerta. Tania durmió entre nosotros. Marcos no quería ni parpadear. A las 3:18 de la mañana, se fue la luz, y la puerta empezó a golpearse sola, fuerte, rítmica, una y otra vez.
como si alguien golpeara con los nudillos, sin detenerse nunca. Después de un minuto, paró. Silencio total, hasta que escuchamos desde el otro lado. ¿Puedo entrar ya? La voz era la de Marcos. Pero Marcos estaba a mi lado, temblando, llorando, con los ojos abiertos de par en par. La voz repitió, ¿puedo entrar ya? Ya terminé de jugar. Ahora es tu turno. Y entonces la manija se giró. Aunque estaba asegurada con llave y el mueble, giró sola. Corrimos por la ventana. Bajamos por la escalera de emergencia. Dormimos en casa de mis papás. Nunca volvimos por nuestras cosas. Epílogo. Nunca dimos aviso al casero. Nunca hablamos del tema. El edificio sigue en renta. He visto anuncios en internet, departamento económico en excelente ubicación. Incluso con fotos del interior, incluyendo el vaso roto en la sala. A veces me llegan correos sin remitente. El asunto siempre dice lo mismo, sigue sin despedirte, y no importa cuántas veces cambie de cuenta, de número, de ciudad, siempre saben dónde estoy. No todo lo que habita un psiquiátrico es humano. Testimonio contado por Rodrigo Pineda, Monterrey, Nuevo León, 2017. Desde la universidad tengo la costumbre, o manía, de explorar lugares abandonados. Fábricas, cines, hoteles, cualquier ruina que me permitiera sentir esa mezcla de historia y adrenalina. Pero nunca había sentido verdadero miedo, hasta que entramos al psiquiátrico viejo del municipio de García. Lo que pasó ahí cambió mi forma de ver las cosas. Me quitó las ganas de volver a explorar. Y no solo por lo que vimos, sino por lo que llevamos con nosotros al salir. Todo comenzó con un mensaje de Karen, una amiga del grupo de exploradores. Hay un psiquiátrico abandonado desde los años 90. Está aislado, sin vigilancia. Dicen que ahí hacían experimentos con pacientes. Éramos 5, Karen, Arturo, Esteban, Sofía y yo. Todos habíamos entrado ya a otros lugares, pero este nos emocionaba. Un exmanicomio era territorio nuevo. Llegamos un viernes por la noche. Llevábamos linternas, cámaras, cubrebocas y mochilas. La entrada estaba cercada, pero alguien ya había cortado un tramo del alambre. Entramos por ahí. El edificio era gris, agrietado, con grafitis antiguos y puertas a medio caer. Adentro olía a moho, polvo y algo más, como metal oxidado. El eco de nuestros pasos se multiplicaba en los pasillos. Había habitaciones con camas sin colchón, sillas de metal, expedientes médicos podridos, pizarras con letras borrosas. Todo parecía detenido en el tiempo. En la planta alta encontramos un cuarto más amplio, como un área común. Ahí fue cuando Esteban propuso lo peor que pudimos haber hecho. ¿Y si jugamos a la copa aquí? Karen, sin dudar, sacó una hoja de su libreta. Dibujó las letras, los números, sí, no y adiós. Usamos una copa plástica que traía Sofía con su termo. Nos sentamos en el piso. El lugar tenía una energía espesa. El aire se sentía más denso ahí arriba. Como si lo que quedaba del hospital quisiera quedarse callado, hasta que lo provocamos. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Esteban. Silencio. ¿Nos escuchas? Nada. ¿Eres uno de los pacientes? La copa se movió, suave, pero firme. Se fue así. ¿Cómo te llamas? DIEGO. ¿Viviste aquí? SI. ¿Por qué estás aquí todavía? NOMEDJA. ¿Quién no te deja? ELDOCTOR. ¿Qué doctor? NOTINEOJOS. Todos nos miramos. Sofía se rió nerviosa. Ay ya, no manchen. ¿Qué te hizo? MEATADO. ¿Sigues atado? SI. ¿Dónde? AQI. De pronto, se escuchó un golpe seco abajo, como si alguien arrastrara una camilla. Todos nos levantamos. Esteban apuntó con la linterna al pasillo, pero no había nada. ¿Eso fuiste tú, Diego? NO. ¿Entonces quién? EL. ¿El quién? ELQEVINE. La copa empezó a temblar sin que nadie la tocara. Luego se deslizó rápido por la hoja hasta salirse. Sofía gritó. Karen intentó detenerla, pero la copa se rompió sola, sin tocar nada. Ya basta, dije. Hay que salirnos. Arturo se acercó a la puerta del cuarto. Intentó abrirla. No pudo. ¿Está atorada? No, dijo. Está cerrada con seguro por fuera. ¿Cómo va a estar cerrada por fuera si nosotros la abrimos? No lo sé.
Está cerrada. Karen se acercó al papel. ¿Podemos irnos? No. ¿Por qué? NADISALE. ¿Qué quieres? OTROJUEGO. ¿Qué tipo de juego? ELDOCTORLIGE. Esteban apuntó con la linterna a la pizarra del cuarto. Nunca habíamos leído lo que decía porque estaba muy borroso. Pero ahora, como si alguien lo hubiera escrito con tiza fresca, se leía. Los que preguntan, se quedan. Los que no, también. El descenso. La puerta se abrió sola. Bajamos corriendo por las escaleras. El sonido de los pasos resonaba por todo el edificio. En la planta baja, una camilla oxidada nos esperaba en medio del pasillo. No estaba ahí antes, y encima de la camilla, una nota escrita en un expediente médico viejo. Paciente nuevo. No abrir. Esteban se acercó. Tocó la camilla. Se escuchó un gruñido desde adentro. Nos fuimos corriendo. Salimos como pudimos. Cruzamos el terreno, brincamos la malla, caímos al otro lado raspados, jadeando. Pero no todo salió con nosotros. Lo que vino después, Sofía se encerró en su cuarto. Su mamá nos dijo que hablaba dormida, que decía cosas como me duele el cable o no puedo soltarme. Karen se rapó el cabello. Literalmente. Dijo que él se lo jalaba cuando dormía. Arturo desapareció una semana después. Su coche fue encontrado cerca del psiquiátrico. Adentro había una hoja con las letras del alfabeto y un vaso de vidrio. Tenía sangre seca en el borde. Esteban se quitó la vida. Se colgó en su cuarto. En su nota escribió, ya no tengo ojos. Ahora puedo ver como él. Y yo todavía escucho las ruedas de la camilla arrastrándose por el pasillo, cuando todo está en silencio. No he vuelto a explorar. No me acerco a hospitales. Y sobre todo, nunca más juego a la copa, porque no todas las voces que responden fueron humanas alguna vez. La niña que no se fue, pijamada en Monterrey, Nuevo León 2008. Relato contado por Laura M., ahora madre de familia y residente en Saltillo. Desde que tengo memoria, siempre fui muy apegada a mis amigas. Tenía un grupo con el que pasaba cada fin de semana, haciendo tareas, platicando por teléfono o planeando las pijamadas que organizábamos una vez al mes. En el 2008, cuando todas teníamos 15 años, decidimos hacer una pijamada especial, una noche entera viendo películas de terror, con juegos, historias de miedo y velas encendidas. La casa de Regina, una de mis mejores amigas, era perfecta para eso. Su mamá trabajaba de noche, y nos dejaba quedarnos bajo la condición de no hacer ruido ni salir. Era una casa de 2 pisos en la colonia Cumbres, con escaleras de madera, patio trasero y una sala amplia donde acomodábamos los colchones inflables. Esa noche fuimos 6, Regina, Pamela, Valeria, Sofía, Diana y yo. Desde que llegamos sentimos algo raro, como si el ambiente estuviera pesado. Regina nos dijo que su mamá había encendido copal en la mañana porque la señora de la limpieza aseguraba haber escuchado pasos cuando no había nadie. Nos reímos, lo tomamos como pretexto perfecto para asustarnos entre nosotras. Lo primero que hicimos fue cerrar todas las cortinas, apagar las luces y encender velas. Jugamos a la ouija, pero no pasó nada. Luego pusimos una película de terror, aunque yo no la terminé de ver, me estaba quedando dormida. Fue entonces que empezaron los ruidos. Primero creímos que era el refrigerador, luego que era un gato en el patio. Pero eran pasos pequeños y suaves, como si alguien descalzo caminara por el pasillo de la cocina hacia el baño. Pamela fue la primera en levantarse para revisar, regresó riéndose, diciendo que no había nada. Pero a los pocos minutos, alguien tocó la puerta principal 3 veces. Toc, toc, toc. Todas nos quedamos en silencio. Regina se levantó de inmediato, fue a asomarse por la mirilla y no vio nada. Abrió la puerta con cuidado, y no había nadie. No sonó el timbre. Solo esos 3 golpes secos. Volvimos a meternos bajo las cobijas. Diana bromeó con que seguro era la niña fantasma de la cuadra. Nos reímos, aunque ya no era la misma risa relajada de antes. Algo dentro de mí no quería ni levantarme al baño. Y entonces Sofía dijo algo que nunca se me va a olvidar. ¿Quién es esa niña que está parada junto a la escalera? Yo volteé en automático. Estaba ahí, una niña. Vestido blanco, largo hasta los tobillos. El cabello completamente negro,
lacio, que le cubría la cara. No se movía. No parpadeaba. Solo estaba ahí, mirando, o al menos eso parecía. Grité. Todas gritamos. Nos amontonamos contra la pared opuesta. Regina fue la única que reaccionó y prendió la luz. En cuanto la encendió, la niña ya no estaba. No había absolutamente nada. Revisamos toda la casa. Cada cuarto, el baño, el patio. Nada. No había forma de que alguien se hubiera escondido. Cerramos con llave todas las puertas y nos sentamos en la sala, abrazadas. No puede ser, dijo Regina. ¿La vieron todas? Asentimos. Algunas lloraban. Otras no sabíamos si reírnos o vomitar del miedo. Queríamos llamar a nuestras mamás, pero era casi la 1 de la mañana. Pensamos que podíamos dormir un poco si dejábamos la luz encendida. Nos acostamos todas en círculo, con las cabezas hacia el centro, y pusimos música bajita en un celular. Fue peor. Yo sentí cuando alguien caminaba lentamente entre nosotras. Lo sentí. Un aire helado me rozó la cara. Y el aroma era como a tierra húmeda. A flores viejas, Diana gritó. Abrió los ojos y apuntó hacia un rincón. Ahí está otra vez. Está en la esquina. Corrimos a encender la luz. Pero otra vez, ya no estaba. Y entonces empezó a pasar lo más extraño. Cada una de nosotras comenzó a escuchar cosas distintas. Pamela decía que la niña le hablaba con la voz de su hermanita. Sofía aseguraba que la había visto flotando sobre ella. Diana juró que le apretaban el pecho mientras dormía. A la mañana siguiente, cuando llegó la mamá de Regina, le contamos todo. No nos creyó al principio, pensó que eran bromas de adolescentes. Pero cuando le dijimos que la niña tenía un vestido blanco con encaje y moño rosa, se quedó en silencio. ¿Cómo saben eso?, preguntó con el rostro blanco. Nos miramos entre nosotras, confundidas. Esa descripción es igualita a una niña que vivió aquí antes. Murió hace años. Tenía leucemia. Sus papás vendieron la casa después de su muerte. Nunca más volvimos a hacer una pijamada en esa casa. Ni en ninguna otra. Cada una regresó a su vida normal, o eso intentamos. Pero no todas lo lograron. Diana empezó con ansiedad. Valeria dejó de dormir bien. Pamela soñaba con la niña parada al pie de su cama. A mí me seguía llegando ese aroma a tierra mojada cada vez que me acostaba en un colchón inflable. Y Sofía, bueno, ella se mudó con su abuela, decía que alguien la seguía todas las noches. A veces pienso que no fue una aparición al azar. Que no fue una casualidad. A veces creo que, al jugar con cosas que no entendemos, abrimos puertas que no podemos cerrar. Y que hay presencias que solo estaban esperando una invitación. Nunca supimos su nombre. Pero todas recordamos su vestido blanco y su silencio. Porque lo más aterrador de esa noche no fue verla, fue escucharla reír en la oscuridad. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.